lo decíamos en titulares, esta, ¿cómo decirlo? Esta especie como de expresión masiva de parte de la comunidad jesuita en Chile para hacerse cargo de las graves acusaciones que han pesado tras un informe preparado sobre las denuncias que pesan respecto del ex líder espiritual Renato Poblete. Y un punto, Mauricio, que se ha estado conversando y discutiendo, cuando se dice, ¿no?, que durante 48 años, desde 1960 hasta 2008, de acuerdo a la investigación realizada por el abogado Waldo Baun, el abogado penalista, se logró acreditar que Poblete abusó de diferentes formas de 22 mujeres, 4 de ellas menores de edad, que tuvo participación en al menos un aborto, que mantuvo relaciones estables con 6 mujeres y que tuvo una doble vida. Bueno, el punto acá que muchos se plantean ¿es posible realmente que nadie de la comunidad jesuita, nadie, absolutamente nadie, supiera que había algo extraño en torno a esta vida de este líder espiritual? Es decir, nadie vio nada, nadie supo nada. Es más, se ha dicho que incluso cuando Marcela Aranda comenta, Marcela Aranda es la principal denunciante, la que abre la caja de Pandora, que expresa, ¿no es cierto?, de manera muy cruda, recordemos en esta entrevista otorgada a Mega, todo lo que fue el periplo, todo este vía crucis que ella sufrió desde muy joven, 19 años alrededor, y por muchos años, en relación a este sacerdote que abusaba de ella, dice, y que se aprovechó de su condición de sacerdote y de su ascendente sobre ella, de la ascendencia que tenía sobre ella para cometer los abusos. Bueno, ella cuenta que conversó esto con uno de los integrantes de la comunidad, Juan Ochagavía. Entonces, la pregunta que algunos se hacen, bueno, ¿esto es negligencia, como lo ha reconocido la comunidad jesuita, o derechamente es encubrimiento? Un punto ahí, Mauricio, que es súper importante establecer, porque si hay algo que ha estado en la base de todos los casos de denuncias de abusos sexuales al interior de la Iglesia Católica, precisamente ha sido ese, el encubrimiento. Entonces está bien, aquí ha habido un importante reconocimiento de parte de la Compañía de Jesús, y en buena hora. Pero sí es importante señalar y de aclarar esto, es decir, nadie vio nada. Cuando este señor Juan Ochagavía le llega esta denuncia, ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué cayó? ¿Qué pasa con la cultura del silencio al interior de la Iglesia? Fíjate, eso es lo que ha predominado en las impresiones que se han compartido en el debate nacional en estos días. Yo tengo un matiz, sin embargo, Mirna. Yo creo que Poblete no fue nunca un líder espiritual. Yo discrepo de esa impresión. Escuché muchas veces esa descripción ayer especialmente. Yo creo que él fue un líder político, social y hasta económico. Fue un hombre del poder, no fue un pastor. Pocos recuerdan plegarias, homilías o reflexiones del cura Poblete en materia religiosa o espiritual. Lo que se recuerda de él es la convocatoria y el tremendo poder de convocatoria que tenía para reunir fondos, para financiar proyectos, para levantar la obra del Hogar de Cristo, para convocar a la gente del poder, de quien fue amigo. Y yo diría que era muy distante del perfil de jerarcas religiosos o algunos curas que sí fueron durante la historia reciente líderes espirituales hechos y derechos, digamos, en el ámbito social, poblacional, también político, defensa de derechos humanos. Poblete estuvo lejos de eso. Él reunía fondos y levantó como una especie de inspirador de una obra, un trabajo impresionante de miles de personas en el Hogar de Cristo fundamentalmente. Su ascendiente social y ciudadano tuvo que ver con ese perfil de trabajo y de convocatoria, que pasó más bien por la variable solidaridad y convocatoria a la solidaridad que de reflexión espiritual. Por más que obviamente él es un religioso y estuviera con ese mensaje por detrás, digamos, eso era lo que sustentaba su discurso. Pero yo diría que él no llegaba a los corazones por la vía de la reflexión religiosa, sino más bien por la apelación a la conciencia solidaria. Ya, pero Marcela Aranda tenía una relación religiosa con él. Marcela Aranda, su principal denunciante. Pero si era un cura y tenía gente que él era su director espiritual. Pero por eso te digo. Pero yo diría que a nivel nacional su perfil no era mucho más de otra, tenía mucho más otros caracteres que el espiritual.
aunque no estoy negando que lo tuviera, si él era un cura, y él apelaba al mensaje religioso para convocar a la solidaridad, pero lo que ganaba el protagonismo en su perfil personal era ese carácter, creo yo, esa es mi impresión. Y tuve oportunidad de conocerlo también. Yo nunca me tocó el alma el cura Poblete, pese digamos, a esa convocatoria que sí reconozco que tenía para convocar otras cosas. Bueno, pero además tengo un matiz sobre quienes hoy rasgan vestiduras para decir, mire, nadie hizo nada. Nadie nunca denunció nada. Hoy es 1 de agosto de 2019. No ha habido ninguna denuncia ante la justicia. Tampoco, ojo, no ha habido ninguna denuncia de nadie, ni de Marcela Aranda, a la jerarquía de la Compañía de Jesús. Ella habló en un minuto con un sacerdote, el sacerdote Chagavía, que se supone que canalizó alguna parte del provincial de la época, lo que ella le había transmitido, y de ahí nunca más se supo. Pero eso no fue una denuncia formal. No hubo denuncia. Entonces quiero poner las cosas en su lugar. Aquí no es que se haya ocultado como en otros casos denuncias que se hicieron, como en el caso Caradima, que se presentó, se apeló al arzobispado, se apeló al cardenal, y uno y otro cardenal negaron esa ayuda y ese auxilio y esa disposición a investigar. Aquí no hubo nada de eso, nunca hubo nada. De manera que cuando hoy se habla, mire, cómo nadie se dio cuenta, bueno, si hubo algún rumor, alguna impresión, algún comentario, alguna imagen que él dejó por ahí de dudas entre alguien, esa imagen, esa impresión o ese rumor, si es que alguna vez se ventiló verbalmente, chocó con un muro. De acuerdo. Que era el muro de su imagen intachable. Puede ser. Incuestionable, ¿no? De manera que tengamos en cuenta cómo eran las cosas, cómo era él, sí, de qué mundo se rodeó. Pero convengamos, Mauricio, que en 48 años, teniendo una doble vida, que nadie viera nada, sospechara nada. Permíteme decirte que tengo dudas. No, pues es que eso no existe. Es que no, si estoy diciendo es que no estoy... No, claro. Pero usted digo, si encubrimiento... Es que no fue así. Sabemos. Sí, hoy sabemos que sí hubo sospecha y que sí hubo algo que se conversó. Pero eso que se conversó, que se habló, que se rumoreó, la imagen que quedó, chocó con una muralla que era la imagen que él tenía. Bueno, chocó además con una iglesia que donde la cultura del secretismo y de la complicidad y del encubrimiento también era parte del hacer. Sí, por eso que todos estos casos de abusos pudieron, ¿no es cierto?, permanecer durante tanto tiempo en la impunidad, porque la propia iglesia los protegía a los perpetradores, a los depredadores sexuales. Entonces, también había un contexto, ¿no?, que no podemos olvidar. Bueno, yo creo que en todo caso vamos a seguir conversando de esto, Mauricio, es para simplemente poner algunos puntos de la discusión de ayer. Solo para cerrar sobre los temas del día, lo que hemos dicho acá también en titulares, esta tensión que se instala nuevamente entre el gobierno y la Corte Suprema. Ayer tuvimos al vocero de la Corte Suprema, el ministro Lamberto Cisternas, que ante las críticas que había realizado en Radio Pudahuel el presidente de la República, llamando a los jueces a hacer su pega, haciendo una crítica al excesivo garantismo que él ve, etcétera, él dijo, bueno, la verdad es que yo pido que la máxima magistratura del país, como es el presidente de la República, sea un poco más prudente. Hablaba de que su magistratura obliga a la prudencia y que si él estaba efectivamente en conocimiento de jueces que no estaban haciendo su pega, bueno, tenía que actuar en tal sentido, es decir, ahí poner, establecer ahí los temas y los puntos para que esos jueces entonces tengan que enfrentar las consecuencias que aquello tiene, que desde, no sé si estoy equivocado o no, los abogados me perdonarán, pero entiendo que eso es prevaricación, cuando tú no haces tu pega, cuando tú haces un abandono de tus deberes, en fin, ¿no? Entonces, ahí es la respuesta de la vocera de gobierno señalando, y a mí me parece que, bueno, la respuesta de la vocera de gobierno es la respuesta del gobierno, cuando dice que los chilenos están aburridos de que el Poder Judicial se viva sorprendiendo y que no haga lo que tiene que hacer. No entiendo, más allá de la necesidad de subir en las encuestas, seguir en este tema, en esta tensión entre dos poderes, no me parece, a mí, en mi opinión personal, no me parece que esté a la altura de lo que se espera de un gobierno. Trenzarse en una discusión permanente a este nivel no creo que sea el camino, pero pareciera ser que para el gobierno sí es el camino, porque muy probablemente esto le va a dar algunos puntitos más en la próxima medición.